ya ha dicho nuestra compañera, os voy a hablar de diferencia de velocidad entre neutros y iones en las manchas solares. Ya estamos un poco cansados y esta frase tiene muchas cosas que contarnos, así que vamos a empezar poco a poco y la mejor es empezar por lo que ya conocemos, que son las manchas solares. Así que está claro que en algún punto vamos a tener que hablar sobre nuestro Sol. Más en concreto, vamos a hablar sobre la fotosfera, que es la capa, como su nombre indica, de la que vienen los fotones. Y necesitamos distinguir aquí dos elementos muy importantes, que ya los han visto fuera de hecho. Uno de ellos van a ser los puntos negros, que serán nuestras manchas solares, y el resto, que no son los puntos, que lo vamos a llamar el Sol en calma. Ya que esto es una presentación, podemos hacer zoom en estas zonas y verlos de cerca. Si hacemos esto, nos daremos cuenta de que el Sol en calma, que está a la izquierda, y las manchas solares, que están a la derecha, se ven algo parecido a esto. Os voy a contar un poco qué estamos viendo en el Sol en calma, y es algo que podríamos replicar en la cocina de casa. Simplemente cogemos una olla, la llenamos de agua y esperamos a que hierva. Los movimientos de convección que se producen hacen exactamente lo mismo que ocurre en el Sol. Solo lo único que cambia es que la granulación, que es lo que estamos viendo ahí, tiene unos 5300 Kelvin de temperatura y el tamaño es prácticamente el de un país. Pero por lo demás es exactamente igual. Esta zona es tal cual la están viendo y no cambia con el tiempo. Como es una zona tranquila, se le llama el Sol en calma, no tiene mucho más. El otro lado, como se ve claramente, es una mancha solar y necesitamos diferenciar dos zonas en ellas. La zona del centro es la conocida como umbra, es la parte que más campo magnético tiene y además es la que menos temperatura presenta. Y esto es por una razón evidente. El campo magnético está haciendo de tapón, entonces los movimientos convectivos que se producen en el Sol en calma, ahí no pueden darse porque nuestro campo magnético no le deja. Si no se libera la energía, no nos llegan los fotones. Si no nos llegan los fotones, no podemos ver nada. Por lo tanto, se ve de color oscuro. En la zona de alrededor, lo que estamos viendo se conoce como la penumbra, que aunque tiene un campo magnético muy intenso, es un poquito menos intenso que el de la umbra. Y si se fijan, también es una zona más caliente. Si todavía son más observadores, comprobarán cómo de la zona central hacia afuera salen como unos pequeños hilillos. Si hay algo que se mueve, es porque tiene velocidad. Así que vamos a medir velocidades en la penumbra seguro. Ahora tenemos que ver de qué elementos lo vamos a hacer. Así que si mostramos todos los elementos por los que está compuesto la fotosfera, y no se asusten si se pone negro, estaba preparado, yo no sé por qué ocurre esto. El caso es que de todos los elementos que podemos tener en la fotosfera, vamos a quedarnos solamente con uno de ellos, que va a ser el hierro. Pero si tenemos que medir diferencias, al menos necesitaremos dos elementos. Vamos a coger entonces hierro 1 y hierro 2. Llamamos hierro 1 a todos aquellos átomos que no han perdido ningún electrón en su capa de valencia. Son también conocidos como especies neutras o, por abreviar, neutros. Y vamos a coger también los hierro 2, que son aquellos átomos que han perdido al menos un electrón en su capa de valencia. En este caso son las especies iónicas, por abreviar, simplemente va a ser iones, y me referiré a ellos como neutros y como iones, y como hierro 1 como hierro 2 indistintamente. Ahora que ya sabemos más o menos de qué voy a hablaros, hay que entrar a la parte teórica, que siempre es un poco más complicada. Así que nos vamos a nuestra fotosfera y vamos a suponer por un momento que tuviéramos las condiciones ideales. Hay dos coeficientes muy importantes, que se conocen como el coeficiente de colisión y el coeficiente de acoplamiento térmico. Estos acoplamientos colisionales y térmicos son tan altos en nuestra atmósfera ideal que cuando los iones se mueven en una dirección, los neutros se ven obligados a seguirlos inmediatamente y nunca jamás podríamos detectar ninguna diferencia de movimiento. Por poner un ejemplo sencillo, si vamos paseando con nuestro perro y la correa no está tirante, por la velocidad que tenemos no se nos puede distinguir, a no ser que alguno de los dos ladre. El caso es que cuando vamos a la fotosfera, estas condiciones ideales se pierden. El acoplamiento térmico sigue siendo muy alto, pero el colisional baja un poquito. Y baja lo suficiente como para que cuando los iones vuelven a moverse, los neutros se vean arrastrados, pero haya una pequeña diferencia que sí vamos a poder medir. Y cuando me refiero a pequeña, quiero decir que en escalas temporales estos efectos duran aproximadamente segundos y en escalas espaciales es del orden de cientos de metros. Así que para medirlos necesitamos condiciones de observaciones muy específicas. Volviendo al ejemplo del perro, si vamos paseando otra vez y de repente nos pega un correazo, esa diferencia que ocurre al movernos vamos a ser capaces de medirla y va a ser muy chiquitita, como han podido ver. Además de una observación en un lugar específico, necesitamos hacerla también de forma muy cuidadosa. En este caso, necesitamos hacerla en una zona que tenga campo magnético. Y aunque el Sol tiene campo magnético apuñados, como podéis ver en la imagen del fondo, hay dos zonas que son de particular interés. Las manchas solares, de las que os voy a aburrir dentro de un rato, y las protuberancias,
que serían esas nubecitas que aparecen aquí y que de hecho fuera se ha visto una. El caso es que en las protuberancias ya existen estudios anteriores y como hay unos cuantos, resulta que se ha abierto un debate. Hay algunos que dicen que esta velocidad de deriva que vamos a medir ha sido detectada sin ningún problema y otros dicen que, sin embargo, eso no se ha detectado. Lo que estamos viendo es como esa nube de antes se movía simplemente en dos direcciones y no había nada que detectar, por lo que el tema todavía sigue en debate. Por suerte o por desgracia, ya os adelanto que por suerte para mí, en las manchas solares solamente existe un estudio, que es el que hizo el equipo de Convenco en el 2015, y lo hizo en una mancha solar. Cuando midió las velocidades, se dio cuenta de que hierro 1, que serían los colores rositas, quedaban siempre por encima en velocidad de hierro 2, que serían las líneas negras. Sin embargo, y si se fijan, se darán cuenta de que los puntos aquí están muy juntitos, aquí están mucho más, de repente aquí están más lejos. Entonces, comparar a las mismas alturas puede volverse muy complicado. Y es justo aquí donde entra mi TFM y donde debería empezar esta charla. Porque lo que vamos a hacer es, con esos mismos datos que hizo este equipo, vamos a tomarlos y vamos a aplicar una técnica de inversión diferente para ver si somos capaces de obtener unos resultados parecidos. En este caso, vamos a utilizar lo que se conoce como una técnica de inversión. Usamos el código de SIR, que fue diseñado por Basilio Ruiz Cobo, y seguramente los más veteranos de la sala lo conozcan porque les haya dado clase. El caso es que este hombre, Basilio, diseñó un código que funciona de una forma muy sencilla. Si nosotros cogemos un espectro observado, que en este caso sería de color negro, y se lo pasamos al código, él internamente tiene una atmósfera que va a modificarse, de forma que el espectro de salida que nos da el código, que vendría en color azul, es exactamente igual que la línea negra, o eso es lo que esperamos. Si se fijan, si modificamos la línea negra, vemos como la línea cian de repente cambia tal y como nosotros esperaríamos. Así que el código parece que funciona correctamente. Nosotros vamos a aplicar esto a dos zonas diferentes, al sol en calma, del que ya hemos hablado antes, y a la penumbra, que también sabéis lo que es porque os la he mencionado ya. El caso es que esto vamos a hacerlo para cada uno de los píxeles que tenemos ahí y para 5 regiones espectrales diferentes. Dicho esto, hay muchas cosas más que hacer. Aquí habría que hablar de la calibración en longitud de onda, de la normalización y de un montón de cosas para que al final se haga todo bien. Pero vamos a pasar a la parte que mola, que son los resultados. Y vamos a empezar hablando de los resultados del sol en calma. Lo que vamos a hacer es tomar todos los píxeles que hemos invertido aquí y vamos a hacerles un promedio espacial, de forma que esto nos va a dar una temperatura media, que la he dibujado arriba, y una velocidad en la línea de visión media para cada una de las 5 regiones espectrales, y además lo vamos a representar en función de la profundidad óptica, mostrada aquí como logaritmo tau centro de disco igual al numerito que sea. El eje X lo único que tiene es otra forma más chula de llamar a la profundidad. Cuando ponga que el octavo centro de disco es igual a 0, tenemos que pensar que es la superficie. E irónicamente, los valores positivos son los más bajos, no nos van a interesar. Estaremos interesados en todos los valores negativos y en el 0, que serán las capas de la fotosfera que queremos estudiar. Dicho esto, para ver qué obtenemos de aquí, hacerlo así es bastante complicado. Así que vamos a juntarlas todas en una única gráfica y nos permite extraer las primeras conclusiones. Vamos a fijarnos en la temperatura. Si se fijan, prácticamente todas las regiones espectrales tienen más o menos la misma temperatura. Siendo el mismo sol en calma, esto es lo que se esperaba. Y si se fijan y ven que aquí hay líneas discontinuas y aquí no se ven, es porque, como dijimos antes, iones y neutros tienen que tener la misma temperatura porque el acoplamiento colisional es muy alto. Esto se lo pusimos obligatoriamente nosotros. Sin embargo, cuando nos vamos a las velocidades, nos damos cuenta de que ahora sí distinguimos entre líneas discontinuas, iones, y entre líneas continuas, que son los neutros. Y aunque sí que pueda parecernos que aquí hay diferencias de velocidad, les estoy contando una mentira chiquitita. Si nosotros tuviéramos en cuenta todas las incertidumbres que introduce SIR, las incertidumbres que se calculan por otros medios, nos daríamos cuenta de que las barras de error son tan grandes que aquí no se ve absolutamente nada. Y si no se ve nada por la incertidumbre, no nos queda otra que concluir que iones y neutros se comportan exactamente igual en el sol en calma. Por otro lado, era lo que se esperaba de la teoría. Para la penumbra, los resultados vamos a mostrarlos de otra forma, que yo creo que se ve mucho mejor. Y vamos a hacerlo mediante una animación. Lo que pasa es que primero tengo que explicarles cómo funciona porque hay muchas cosas. Vamos a separar estas 8 gráficas que ven aquí en 4 regiones espectrales, siendo 45-75 la que está arriba a la izquierda. La región 5197 Angstroms arriba a la derecha. Abajo tendremos 5235 y por último, abajo a la derecha, tendremos 6517. Además, vamos a separar cada región espectral en 2 zonas. En una zona que nos habla sobre los neutros y justo al lado vamos a colocar los iones, a su derecha. Lo que vamos a hacer en esta animación es empezar desde la parte más baja
esperar a llegar a la superficie y desde la superficie hasta el octavo centro de disco igual a -4, interpretar qué nos sale. Dicho esto, si se fijan, lo primero que vemos es que los lados derechos son de color rojo y los lados izquierdos son de color azul. A esto se le conoce como el flujo de Everset. Y lo único que estamos viendo es hacia qué dirección va la velocidad. El color rojo lo que quiere decir es que se aleja de ustedes, un desplazamiento al rojo por efecto Doppler de toda la vida. Va desde ustedes hacia la pared. Y el color azul es simplemente que va desde la pared hacia ustedes. Es mucho más interesante que se fijen en lo que ocurre cuando vamos ascendiendo por la atmósfera. Vamos a mirar, por ejemplo, la región 5197, que se ve muy fácil. Si se fijan, los colores cada vez son más tenues. Esto significa que estamos perdiendo velocidad. Y si seguimos subiendo, llegará un momento en el que los colores cambien. Donde era rojo, se vuelve azul. Y donde es azul, esto se vuelve rojo. A esto se le conoce como la inversión de flujo de Everset. Pero a nosotros lo que nos interesa es que los iones, que es este lado, se vuelven azules y rojos, fíjense, antes de lo que se vuelven los neutros. Si los iones se están volviendo azules y rojos a esta altura y los neutros aquí, es porque los neutros a esta altura tenían más velocidad. Por lo tanto, hierro 1 tiene más velocidad que hierro 2. Sin embargo, yo aquí estoy de acuerdo con ustedes e interpretarlo así es bastante complicado. Así que vamos a coger estos mapas, ponemos hierro 2, le restamos hierro 1 y volvemos a obtener las conclusiones. A ver si las cosas han cambiado. Si se fijan ahora, una vez que pasemos el octavo centro de disco igual a 0, la superficie, recuerden, se darán cuenta de que donde antes era azul, ahora vuelve a ser rojo, y donde antes era rojo, ahora vuelve a ser azul. Y esto igual al principio no nos cuadra, así que aprenderán en técnicas experimentales que lo que tienen que hacer es interpretar los resultados a ver cómo se explica. En este caso, que sea de color azul estos lados derechos tiene mucho sentido, y vamos a ver por qué. Si recuerdan, este lado tenía que tener velocidades positivas. Si hacemos hierro 2, que era positivo, menos hierro 1, que era positivo, pero se supone que era más grande, el resultado debe ser negativo, que viene representado en color azul. Para el otro lado, se ve rojo porque las velocidades eran negativas. Entonces, cuando restamos un número negativo menos otro número negativo, que es más negativo, el resultado es positivo. Por eso se ven esos lados de color rojo. Aquí les voy a contar un secreto. Yo cuando hice el PFM y llegué a esta parte, todavía no me creía lo que estaba viendo porque, claro, los datos están sacados de un sitio y se supone que tiene que salir lo que tiene que salir. Así que estaba un poco preocupado en cómo sería la consistencia de esto, o si SIR directamente se lo estaba inventando todo. Y resulta que para comprobar si esto es consistente o no, vamos a invertir otros parámetros espectrales. En este caso, vamos a invertir la temperatura. Y si se fijan, vamos a ver cosas que toda mancha debe de tener. Por ejemplo, si recuerdan los que les conté hace un momento, la zona de la umbra, la parte interna, debe de ser más fría que el resto. Si se fijan, según el mapa, los colores son más fríos. La penumbra es un poco más caliente que la umbra, por lo que dijimos antes, pero a su vez es más fría que el sol en calma, que tiene los colores más brillantes. De momento vamos perfectamente. Otra cosa que podemos ver es que si se fijan, los 4 mapas tienen colores muy parecidos entre sí, y teniendo en cuenta que siempre es la misma mancha, esto es lo que tenía que pasar, que a simple vista nos costara diferenciar qué región es cuál. Y por último, y una cosa que a mí me parece muy interesante, es algo que sucede aquí en la Tierra. Si calculamos la temperatura que tenemos aquí ahora mismo, supongo que de unos 20-22 grados, pero de repente nos vamos a un avión, sabemos que la temperatura habrá disminuido y podrá valer, por ejemplo, menos 20 grados aproximadamente. Es decir, que según subimos con la altura, nuestra temperatura está disminuyendo. Y si se fijan, es justo lo que ocurre en esta capa de la fotosfera. Según vamos ascendiendo y vamos subiendo a capas más altas, la temperatura poco a poco empieza a disminuir, pasando de los colores rojos, que en este caso eran calientes, a los colores azules, que en este caso son más fríos. Con esto hemos conseguido demostrar que el estudio es consistente y lo que nos está dando SIR es correcto. Antes de pasar al final y terminar ya la presentación, os tengo que poner, por supuesto, la bibliografía que he utilizado, tanto para la parte de la discusión, por si quieren leer algún artículo, como para las imágenes que usa de fondo, por si les interesa y quieren usarla en algún momento de su vida. El caso es que si de este tiempo algo quiero que se acuerden en el futuro, son 3 cosas solamente. La primera de ellas es que no hemos sido capaces de detectar diferencia de velocidad entre iones y neutros en el Sol en calma, porque las incertidumbres que teníamos eran muy grandes, y casualmente esto coincide con la teoría. Por otro lado, para la penumbra, hemos recuperado que hierro 1 tiene más velocidad que hierro 2. Esto se cumple no solamente para una región espectral, sino que se ocurre de forma simultánea para todas las regiones espectrales, a todas las alturas por encima de la superficie, recuerden, desde 0 hasta -4. Y aunque a mí me gustaría terminar aquí y decir que el debate ha sido resuelto, entre otras cosas porque me gusta tener razón,
Resulta que estas cosas necesitan mucha más investigación y espero que en el futuro pueda venir y contarles que al final, efectivamente, esto que se ha detectado es algo que ocurre y que pasa en todas las manchas solares. Pero de momento tendrán que esperar. Muchas gracias.